Hola a todos, ¿cómo están? Felices tardes. Soy Aaron, su profesor de español, y hoy tengo una presentación especial para ustedes. Vas a preguntarme, ¿cuál es la meta de hoy? O sea, ¿cuál es el objetivo de hoy? Y claro, ¿qué es dar la hora? Vamos a saber cómo se pregunta y cómo se da la hora. Entonces, la pregunta que vamos a usar es, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y tenemos que mirar un reloj para saber la hora, ¿no? Entonces aquí, ¿qué hora es? Son las 10:10. Y aquí, ¿qué hora es? Son las 4:08, ¿verdad? Aquí tenemos un reloj digital. ¿Qué hora es? Son las 4:45. Es decir, son las 5 menos cuarto. Sí, tenemos dos opciones. Y aquí también tenemos dos opciones. ¿Qué hora es? Son las 7:15. O sea, son las 7:15, ¿no? Aquí el mismo. Tenemos dos opciones. ¿Qué hora es? ¿Son las 8:30? ¿O son las 8:30? Y aquí, ¿me puedes decir qué hora es? Son las 11:13. Wow. Aquí, ¿qué hora es? ¿Sabes? Vamos a trabajar juntos. Son las 12. Muy bien. O sea, es el mediodía. Si es de día, si es la hora de almuerzo, ¿no? O si dormimos, si es de noche, ¿qué vamos a decir? Es la medianoche. Vale, muy bien. ¿Y aquí qué hora es? Todavía hay más de una opción, ¿no? Son o son las 12:20 o son las 11:40. ¿No crees? Claro que sí. Y aquí, ¿qué hora es? Aunque tenemos un reloj de 24 horas, ¿no? Dice, son las 13 aquí. Se dice, es la 1. Es la 1. ¿Por qué? Porque es una hora singular. Usamos la forma singular. ¿Y aquí qué hora es? Es la 1:12. O sea, son las 12:48. ¿Vale? A continuación, ¿qué hora es? ¿Son las 2? ¿Son las 2? Es una pregunta. ¿Son las 2? No, son las 2:03. Faltan 3 minutos para las 2. Otra manera de decirlo, otra manera de dar la hora, ¿qué será? Es la 1:58, ¿verdad? 57, digamos. Sí, es mejor así. Y aquí, ¿me puedes dar la hora? ¿Qué hora es?
son las 2:30, ¿no? O son las 2:30. También vale. Bueno, aquí todavía son las 2:30. Es la misma hora, ¿no? Son las 2:30. Solo que tenemos un reloj de 24 horas. También un reloj de 24 horas. ¿Cómo vamos a responder? Vamos a subtraer el número 12 del número 16. Son 4, ¿no? Son las 4:23. Son las 4:23. Muy bien. ¿Y aquí qué hora es? Otra vez vamos a subtraer el número 12 del número que tenemos aquí en el reloj de 24 horas. 19 menos 12 son 7. Son las 7:56. O sea, ¿cuál es la otra manera de decir la hora aquí? Son las 8 menos 4. O faltan 4 minutos para las 8. ¿Son las 8 de la tarde? Sí, son las 8 de la noche de la tarde. Muy bien. Aquí, ¿qué hora es? Son las 12, ¿no? Menos 2. O faltan 2 minutos para... Si es de día, vamos a poner faltan 2 minutos para el mediodía. Si es de noche, vamos a escribir faltan 2 minutos para la medianoche. ¿Está bien? ¿Entienden? Muy bien. Felicidades. Ustedes alcanzan la meta de hoy, el objetivo, y pueden dar la hora. Yo puedo dar la hora. Muy bien. Hasta la próxima vez. Y por favor, dejen un comentario debajo del video de hoy. Nos vemos y cuídense. Adiós.